Estamos a los pies de la Virgen del Castillo de Rennes, o Le Château Rennes, con unas vistas impresionantes que van a poder ver a continuación. Y vamos a buscar desde este punto la arqueogeodesia y la arqueoastronomía del lugar, con vistas del Monte Ventoux y del territorio de la Provenza. Encontramos justamente a sus pies este tipo de sillares que demuestran un gran dominio de la cantería y también de sus pesadas cargas, pero no estoy seguro de si son sillares romanos o anteriores, pero desde luego la zona está plagada de ellos. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a conectar los puntos entre Château-Renard, el papado de Aviñón y una de las mayores crisis de la Iglesia medieval, el Gran Cisma de Occidente. Nuestra misión hoy, desentrañar cómo este bastión provenzal se vio envuelto en un drama que dividió Europa y qué nos enseña sobre poder, fe y obstinación. Empecemos por el lugar, Château-Renard. Encontramos en su cresta No son solo unas ruinas, ¿verdad? un lugar norte-sur que parece también tener una pequeña anomalía magnética. Interesante. Fue un enclave estratégico importante de los condes de Provenza, allá por el siglo XIII, y muy cerca de Aviñón, que eso es clave. Aunque hoy quede poco, su historia, se cruza con un momento muy tenso. Y desde la cresta vemos justamente enfrente una magnífica imagen del castillo al que nos vamos a dirigir. Su relevancia viene de esa conexión directa con el papado de Aviñón. Por ese camino Y más en concreto porque sirvió de refugio temporal a Benedicto XIII, el famoso Papa Luna, justo en medio de todo el torbellino del cisma. Así que, aunque fuera brevemente, Château-Renard entra en la órbita de un conflicto a escala europea. Con el traslado del papado a Aviñón en 1309, casi 70 años allí minaron mucho la autoridad papal. Entonces, Gregorio XI intentó volver a Roma. Y mirando hacia el norte, le empujó bastante la Guerra de los Ocho Santos, una guerra contra ciudades italianas rebeldes, con Florencia a la cabeza, que se oponían a la expansión papal. El desafío a la autoridad papal fue brutal. Fíjate que hay historias como la de Bernabé Visconti, que obligó a unos legados papales a comerse la bula de excomunión. E irónicamente, el regreso de Gregorio a Roma para intentar sofocar esta guerra... O sea, que muere Gregorio XI en Roma y se desata el caos. Los romanos, presionando por un papa italiano, eligen a Urbano VI. Y los cardenales, sobre todo los franceses, que eran mayoría, pues se rebelan. Ahora vemos hacia el este desde el norte. Declaran inválida esa elección, por presiones, dicen. Esta panorámica con los montes Ventoux ahí al fondo y la parte de Cavalión. Y eligen a otro, Clemente VII, que se vuelve a Aviñón. El macizo del Luberón, las focas del Ródano y el paisaje de la Provenza. Y Europa dividida. Francia, Aragón, Castilla, Escocia con Aviñón, Inglaterra, el Sacro Imperio Portugal con Roma. ¡Qué lío monumental! Un lío absoluto, sí. Y los intentos de solución, al principio, solo lo empeoraron. El Concilio de Pisa, en 1409, intentó deponer a los dos papas y elegir uno nuevo. Y acabaron con tres. Alejandro V. Imagina la confusión para la gente de a pie. Aquí encontramos multitud de marcas. Increíble. Intentan arreglarlo y acaban con tres papas. Vaya tela. Tuvo que llegar el Concilio de Constanza entre 1414 y 1418 para, finalmente deponer o conseguir la renuncia de los tres y elegir a Martín IX. Ahí se reunificó la Iglesia, al menos oficialmente. Y es importante no confundir este cisma, el de Occidente, con el cisma de Oriente de 1054. Esto fue una crisis interna de liderazgo, una lucha de poder brutal, no una ruptura doctrinal profunda, como la que separó a católicos y ortodoxos. Entendido. Pero, eso sí, debilitó enormemente al papado. Sembró muchas dudas sobre su autoridad y, de alguna manera, abonó el terreno para lo que vendría un siglo después, la Reforma Protestante. Y en el ojo de todo este huracán, emerge una figura que se ha vuelto casi legendaria. Pedro Martínez de Luna, el Papa Luna. Desde su cara oeste, la cara oeste del castillo Le Château. Aragonés, de familia noble y un reputado experto en derecho canónico, por la Universidad de Montpellier. Elegido papa en Aviñón como Benedicto XIII en 1394. Sí,
De él viene la famosa De este expresión mantenerse en sus Jardín 13, botánico. por su negativa a renunciar aferrándose a su nombre papal, Benedicto XIII. Y nos despedimos de los antiguos soldados en ese cuchitrí que no tiene ni chatre, ni camastre. Vaya, ni cama. ¿Y dónde dormía esta gente? ¿Eso no será una cama? ¿O la cama era eso? Tampoco yo dura. Se atrincheró en el castillo de despedimos del Peñíscola, castillo. en la costa de Valencia, hasta su muerte en 1423. E incluso después, sus pocos cardenales eligieron un sucesor, Clemente VIII, y su breve estancia en Chateaurenard precisamente fue un preludio de esta resistencia. Vaya personaje. Un personaje realmente complejo. Por un lado, considerado un erudito moralmente íntegro por sus seguidores, Sí, pero por otro, acusado de herejía y hasta de brujería por sus enemigos. ¿Cómo se come eso? pues a ver, esas acusaciones hay que tomarlas con mucha cautela. Eran probablemente propaganda política pura y dura, un arma habitual para desacreditar al rival en esa época tan convulsa. Su famosa biblioteca, que era muy amplia y tenía textos de diversas materias, incluyendo astronomía y astrología, pudo alimentar esas sospechas. Una nueva aventura en Francia para despedirnos aquí en Keltitán. En un tiempo donde lo erudito o lo que se salía de lo común se asociaba fácilmente con lo oculto, ¿entiendes? Claro, claro. Y luego está la leyenda del Códice Imperial, un supuesto manuscrito muy peligroso atribuido a Constantino que, dicen, desapareció tras su muerte. Eso añade aún más misterio a su figura. Resumiendo un poco esta inmersión, Chateaurenard, ese castillo, nos sirve como un recordatorio. El Gran Cisma fue una crisis de poder brutal que sacudió los cimientos de la Europa medieval. Y el Papa Luna, Benedicto XIII, pues emerge como un símbolo extremo de la fuerza de la convicción personal llevada hasta las últimas consecuencias. Exacto. Si conectamos esto con la visión general, vemos esa ironía histórica, ¿no? El intento de resolver un problema, como era la guerra en Italia, desencadenó otro, muchísimo mayor, el cisma. Y la figura de Yuna personifica esa tensión tremenda entre la legitimidad que dan las instituciones y la certeza que a veces emana de la conciencia individual. Y Chateaurenard, por un instante, fue un pequeño escenario físico de esa enorme tensión al darle cobijo en un momento difícil. Mira cómo es. Y así terminamos hoy el viaje, con un espectáculo del que me han avisado. Ole, ahí. Y para terminar, quizás una reflexión para llevarnos. Y para terminar, cuando queráis, aquí tenéis vuestra casa, para los españoles y los franceses. Está aquí José el Gallego. La historia del Papa Luna, inquebrantable, ante la presión del mundo entero, nos deja una pregunta latente, yo creo. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está esa línea entre la firmeza admirable, basada en la convicción personal, y la obstinación que, bueno, aferrándose a una verdad individual, puede acabar prolongando el conflicto y el sufrimiento colectivo? Ahí queda eso.